No coma ese plato, señor. Vi quién le puso algo. Me susurró el camarero al oído mientras fingía limpiar mi mesa con una servilleta de tela, señalando discretamente con la mirada a mi nuera Patricia, quien me contemplaba desde el otro lado de la mesa con una sonrisa helada que ahora se me antojaba letal. En ese preciso instante, todo el calor de mi cuerpo se evaporó, dejándome con una sensación de vacío gélido en el estómago y la certeza absoluta de que el peligro real no estaba fuera, sino sentado justo enfrente de mí. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Ricardo Alarcón Gómez. Tengo 64 años y he pasado más de 3 décadas de mi vida trabajando como ingeniero civil, una profesión que moldea la mente para buscar fallas estructurales, calcular la resistencia de los materiales bajo presión extrema y prever desastres antes de que ocurran. Siempre me enorgullecí de mi capacidad para mantener la calma en situaciones críticas, de mi memoria casi fotográfica para recordar cifras, fechas y conversaciones enteras, y de un orden casi obsesivo que aplicaba tanto en mis planos como en mi vida cotidiana. Tras enviudar hace 5 años de mi amada esposa Leonor, con quien compartí 30 años de un matrimonio sólido y sin secretos, todo mi mundo se concentró en nuestro único hijo, Alejandro Alarcón Serrano, de 33 años. Alejandro era un joven de noble corazón, un arquitecto talentoso, pero dotado de una ingenuidad preocupante, una debilidad que lo hacía sumamente influenciable por las personas que lograban ganarse su afecto. Esa debilidad se convirtió en su mayor condena el día que conoció a Patricia Serrano Ruiz, una mujer de 35 años que trabajaba como administradora de finanzas y que poseía una mente tan calculadora como fría, siempre oculta tras una fachada de elegancia y extrema cordialidad que a mí, desde el primer día, me pareció un tanto artificial. Aquella noche de primavera, específicamente el martes 14 de marzo de 2023, nos encontrábamos en El Olivo, un restaurante de cocina tradicional castellana que yo frecuentaba desde hacía más de 20 años. El lugar, ubicado en un callejón empedrado del centro histórico, era famoso por sus paredes de piedra rústica, sus techos altos con vigas de madera noble y un aroma penetrante e irresistible a pan recién horneado, romero silvestre y ajo asado que solía calentar el alma de cualquiera que cruzara su umbral. Habíamos reservado la mesa 12, una de las más reservadas del local, situada junto a un gran ventanal de hierro que daba a un pequeño patio interior adornado con macetas de gitanillas. El motivo del encuentro era de suma importancia para mí. Celebrábamos mi jubilación formal tras 35 años de servicio ininterrumpido como supervisor de obras públicas en una gran constructora. Vestía para la ocasión mi traje de lana azul marino favorito, una prenda que mi esposa me había comprado para una ocasión especial años atrás y en cuyo bolsillo interior guardaba mi viejo reloj de bolsillo de oro y un pequeño frasco de lágrimas artificiales que solía utilizar debido a la sequedad ocular que me aquejaba por las noches. El ambiente inicial de la cena transcurría dentro de los límites de una aparente normalidad. El murmullo suave de los otros comensales, el tintineo metálico de los cubiertos contra la vajilla de porcelana y el fondo musical de una guitarra española creaban una ilusión de armonía familiar que yo deseaba creer real. Alejandro no paraba de hablar con un entusiasmo desbordante sobre una nueva licitación para un polideportivo municipal que su estudio de arquitectura estaba diseñando. Gesticulaba con las manos, dibujando líneas invisibles en el aire con su tenedor, y me miraba buscando la aprobación que siempre solía darle. «Papá, si logramos este contrato, será el proyecto más grande de mi carrera, y todo gracias a los consejos que me diste sobre los cimientos en terrenos arcillosos», decía con los ojos brillantes de orgullo. A su lado, Patricia escuchaba con una quietud que a mí siempre me había resultado desconcertante. Vestía un elegante vestido de seda color verde botella que hacía resaltar la palidez de su piel
y la rigidez de su postura. Cada vez que Alejandro se distraía mirando hacia la entrada del local o saludando a algún conocido que pasaba cerca de nuestra mesa, ella me dirigía preguntas muy específicas sobre mi rutina diaria, mi salud y, sobre todo, sobre mis finanzas. Ricardo, ahora que ya no tienes que ir a la oficina, debes tomarte las cosas con mucha calma. El médico te dijo que tu tensión arterial es un asunto delicado, ¿verdad? No querrás darnos un susto, ahora que tienes todo el tiempo para disfrutar de tus ahorros y de tus propiedades, me decía Patricia con una voz que pretendía sonar dulce y preocupada, pero que en el fondo tenía la vibración hueca de un metal desgastado. También insistía con una frecuencia inusual en la necesidad de que Alejandro comenzara a firmar como cotitular en mis cuentas bancarias para evitar trámites molestos en el futuro, sugiriendo que yo ya no estaba en edad de lidiar con las complicaciones del sistema bancario actual. Yo respondía a sus comentarios con evasivas educadas. Mi mente de ingeniero, registrando la insistencia de sus palabras y guardándolas en un rincón de mi memoria como datos anómalos que no encajaban en una conversación familiar normal. Cuando llegó el momento de servir los platos principales, Alejandro se levantó de la mesa, disculpándose para ir al servicio en la planta superior del restaurante, dejándome a solas con Patricia bajo la luz parpadeante de una vela de cera que se consumía lentamente en el centro de la mesa. Fue en ese intervalo de unos 10 minutos cuando la atmósfera de la noche cambió de manera radical. Patricia, que siempre se esforzaba por mantener una conversación fluida cuando Alejandro estaba presente, se sumió de repente en un silencio absoluto. Su mirada se desvió hacia su bolso de cuero negro que reposaba sobre su regazo, oculto bajo la caída del mantel de lino blanco. Noté que sus hombros se tensaron de una manera diferente, y sus manos, adornadas con anillos de plata y uñas pintadas de un rojo oscuro, realizaban movimientos rápidos y nerviosos dentro del bolso, como si buscara algo con urgencia mientras vigilaba de reojo la escalera por donde mi hijo había subido. Al darse cuenta de que yo la observaba, cerró el bolso con un chasquido metálico seco que me hizo dar un pequeño respingo en la silla. Esbozó una sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos, y carraspeó ligeramente antes de decir: «¿Qué calor hace aquí dentro esta noche? ¿Verdad, Ricardo? Siento que el aire está un poco pesado». Yo me limité a asentir, sintiendo que, efectivamente, el aire alrededor de nuestra mesa se había vuelto denso y difícil de respirar. Pocos minutos después, la puerta de la cocina se abrió y vi acercarse a Tomás Medina Torres, un camarero de 28 años que conocía de vista desde hacía tiempo y que siempre se había caracterizado por su trato respetuoso y profesional. Tomás sostenía una gran bandeja de plata donde reposaban los platos que habíamos ordenado. Para mí, robalo en salsa de almendras, mi plato preferido de El Olivo, por la suavidad del pescado y el aroma sutil de los frutos secos tostados. Para Alejandro y Patricia, solomillo de ternera con patatas panaderas. Sin embargo, al observar el rostro de Tomás mientras se aproximaba, noté que algo no andaba bien con él. Su rostro habitualmente sonriente estaba inusualmente pálido. Su frente brillaba con finas gotas de sudor bajo la luz del local, y sus ojos se movían con una agitación que denotaba un profundo dilema interno. Colocó primero los platos de carne frente a Patricia y en el sitio vacío de Alejandro, realizando los movimientos reglamentarios con una lentitud que parecía calculada para ganar tiempo. Cuando llegó el momento de servir mi pescado, Tomás se situó a mi lado izquierdo. Se inclinó de manera pronunciada, fingiendo retirar un tenedor que supuestamente estaba mal colocado y ajustando la servilleta de tela de repuesto sobre mis rodillas. Ese movimiento físico creó una barrera temporal que bloqueó la visión directa de Patricia, quien en ese momento se había inclinado hacia adelante con los ojos fijos en mi plato de robalo, mostrando una expresión de tensa expectativa que contrastaba con su habitual compostura. Fue en ese milisegundo de proximidad de oculta cuando Tomás, con la voz temblando por el miedo, pero con una firmeza que me heló la sangre, pronunció aquellas palabras que destruyeron mi realidad por completo. «No coma ese plato, señor. Vi quién le puso algo». Mientras terminaba de pronunciar la frase,
El camarero levantó ligeramente la cabeza y con un movimiento casi imperceptible de sus ojos apuntó directamente hacia Patricia. El impacto de sus palabras fue como recibir un golpe de mazo en pleno pecho. Sentí que el pulso se me aceleraba de forma descontrolada y que mis manos comenzaban a enfriarse bajo la mesa. Mi primer instinto fue mirar el plato de robalo que humeaba frente a mí. La salsa de almendras, espesa y de un color blanco marfileño, parecía ocultar un secreto terrible bajo su apariencia deliciosa. Tomás se incorporó de inmediato, recuperando su postura erguida con una profesionalidad admirable. Tomó la bandeja de plata vacía contra su pecho y se retiró hacia la cocina con pasos rápidos, sin volver la vista atrás ni una sola vez. Me quedé completamente solo ante la mirada de Patricia, quien me contemplaba con una fijeza aterradora. La vela del centro de la mesa proyectaba sombras alargadas sobre sus pómulos, acentuando una expresión de fría curiosidad que me hizo comprender que el peligro de muerte era real. Ella tomó su copa de vino tinto, la alzó ligeramente en el aire a modo de brindis individual y me dedicó una sonrisa que ya no me pareció humana. «Venga, Ricardo, empieza ya antes de que se enfríe. Con lo que te gusta ese plato, no querrás que pierda su sabor», me instó con una suavidad que ahora sonaba en mis oídos como una melodía de pesadilla. Cada palabra suya parecía una confirmación silenciosa de la advertencia del camarero, y en ese instante de silencio absoluto comprendí que me encontraba en el inicio de un juego macabro donde mi vida era el premio principal. «Me tiemblan las piernas, pero tengo que subir ahora mismo», me dijo Alejandro mientras regresaba a la mesa, acomodándose la chaqueta con un gesto distraído y rompiendo el espeso silencio que se había instalado entre su esposa y yo. En su rostro no había más que una absoluta tranquilidad, la de un hombre que se sabe amado y seguro en su entorno familiar, ajeno por completo a la tormenta invisible que amenazaba con devorarnos a todos. Patricia desvió sus ojos de mí de inmediato, suavizando las facciones de su rostro en un pestañeo imperceptible, adoptando de nuevo ese rol de compañera dulce y abnegada que también sabía interpretar ante su marido. «Papá, ¿ocurre algo? Te noto muy pálido», insistió mi hijo al sentarse, observándome con una genuina preocupación que me encogió el alma. Yo sabía que cualquier movimiento en falso, cualquier acusación directa, sin un sustento sólido y comprobable, me transformaría ante los ojos de mi propio hijo en un anciano paranoico, un hombre senil consumido por la amargura de la viudez que intentaba destruir la felicidad de su único descendiente. Tenía que jugar mis cartas con una precisión milimétrica, fría y desprovista de cualquier impulso emocional que delatara mis sospechas ante la mirada escrutadora de Patricia. «Es el estómago, Alejandro», respondí forzando una sonrisa cansada mientras me llevaba una mano al pecho para darle más realismo a mi actuación y comenzaba a simular una respiración agitada. Llevo unos minutos sintiendo una opresión extraña, un ardor que me sube desde la boca del estómago y que me está dificultando respirar con normalidad. Creo que esos pimientos confitados del aperitivo me han sentado fatal. Al pronunciar estas palabras, busqué deliberadamente la mirada de mi nuera para estudiar su reacción. Un destello de profunda frustración cruzó sus ojos oscuros, una chispa de rabia contenida que duró apenas una fracción de segundo antes de que lograra cubrirla de nuevo con una fingida alarma. «Oh, qué lástima, Ricardo, con la ilusión que te hacía cenar hoy aquí por tu jubilación», exclamó ella, juntando las manos sobre la mesa en un gesto cargado de una compasión tan plástica que me produjo una profunda náusea física. «Quizás deberías beber un poco de agua tibia, o tal vez lo mejor sería que Alejandro fuera a la farmacia de guardia a buscarte algún protector gástrico fuerte para que puedas disfrutar de ese magnífico pescado que tienes delante». Su insistencia en que consumiera el robalo era casi palpable, una presión sutil que intentaba disfrazar de cuidado familiar, pero que a mí me resultaba tan evidente como un plano mal diseñado. «No, no hace falta que vayas a ningún lado, hijo», intervine rápidamente, deteniendo a Alejandro que ya amagaba con levantarse de la silla con el rostro lleno de angustia.
Lo que de verdad necesito es un poco de agua fresca con limón para asentar el estómago. Si no te importa, ve a pedirle un vaso directamente al encargado en la barra de la entrada. Ya sabes lo ruidoso que está el local y lo difícil que es conseguir que nos atiendan rápido desde aquí. Alejandro asintió de inmediato, impulsado por ese deseo constante de ser útil y protegerme que siempre lo había caracterizado, y se alejó a toda prisa por el pasillo lateral que conducía hacia el vestíbulo principal del establecimiento. Me quedé a solas con ella una vez más, bajo el parpadeo constante de la vela que proyectaba sombras alargadas sobre la vajilla intacta. El tiempo corría en mi contra. Disponía de apenas 3 o 4 minutos antes de que mi hijo regresara con el vaso de agua. Patricia me observaba con una fijeza insoportable, manteniendo los cubiertos suspendidos en el aire con una elegancia que ahora me resultaba aterradora. «Es una pena que te pongas enfermo justo hoy, Ricardo», comentó con un tono de voz que había perdido gran parte de su calidez artificial, adquiriendo un matiz gélido y casi desafiante. «Parece que tu cuerpo empieza a pasarte factura por tantos años de esfuerzo en las obras. Deberías empezar a delegar todas tus responsabilidades antes de que sea demasiado tarde». No respondí a su provocación. En lugar de eso, comencé a simular una fuerte crisis de tos, llevándome el gran trozo de lino blanco de la servilleta hacia la boca para ocultar mis movimientos de su campo visual directo. Mientras tosía con una teatralidad que ponía a prueba mis nervios, introduje mi mano izquierda en el bolsillo interior de mi chaqueta de lana. Mis dedos, fríos por la tensión, entraron en contacto con el pequeño frasco de plástico de las lágrimas artificiales que solía utilizar para aliviar mi sequedad ocular. Con movimientos rápidos y precisos, desinfectados de cualquier vacilación por la adrenalina del momento, desenrosqué la pequeña tapa de plástico utilizando únicamente los dedos de una mano. Incliné mi cuerpo hacia adelante, fingiendo que la tos me doblaba por el dolor estomacal, tapando la visual de Patricia con mi propio hombro y la servilleta levantada. Con un movimiento veloz que requirió toda la destreza que aún conservaba en mis articulaciones, tomé el frasco vacío que previamente había vaciado discretamente sobre el suelo de madera oscura bajo la mesa. Presioné el cuerpo flexible del recipiente de plástico y lo sumergí parcialmente en la salsa de almendras que cubría el lomo del robalo. El vacío hizo su trabajo, succionando una cantidad generosa de aquel líquido espeso, de color marfil, que ocultaba el veneno invisible del que me había advertido el camarero. Volví a enroscar la tapa del frasco con un giro rápido del pulgar, deslizándolo de vuelta al fondo de mi bolsillo interior, justo cuando el crujido de los pasos de mi hijo, sobre el suelo de madera, anunció su inminente regreso. Alejandro apareció con un vaso alto de agua fría y una rodaja de limón flotando en la superficie, depositándolo con cuidado frente a mí mientras me acariciaba la espalda con cariño filial. «Toma, papá, bebe esto despacio. El encargado me ha dicho que si no te encuentras mejor en 10 minutos, podemos pedir que nos preparen la comida para llevar a casa», comentó con los ojos fijos en mi rostro demudado. Patricia apretó los dientes de manera tan visible que el músculo de su mandíbula se dibujó con nitidez bajo su piel pálida. «Me parece una idea excelente, Alejandro», intervino ella, forzando un tono de voz cantarín que no lograba ocultar su profunda contrariedad. «Sería una lástima que esa magnífica cena se desperdiciara, que nos lo pongan todo en recipientes para llevar, y así tu padre podrá cenar tranquilamente en su casa cuando se sienta más recuperado». Aquella propuesta me heló la sangre por completo. Si permitía que la comida envenenada entrara en mi domicilio, se convertiría en un peligro constante, una amenaza latente que Patricia podría utilizar en cualquier momento de descuido para culminar su macabro propósito. «No os preocupéis por mí», declaré con firmeza, alzando la mano para detener la iniciativa de mi hijo, que ya buscaba con la mirada a algún camarero para pedir los envases. «No quiero que vuestra noche se arruine por mis achaques de viejo. Alejandro, tú y Patricia debéis terminar vuestros platos con tranquilidad. Yo me limitaré a beber este agua y a descansar un poco aquí sentado, y cuando terminéis, nos iremos todos a descansar a nuestras respectivas casas».
Patricia me miró fijamente, intentando descifrar si detrás de mis palabras había algo más que una simple molestia física, pero mi rostro de viejo ingeniero jubilado permaneció tan impenetrable como un muro de contención bien fraguado. La cena continuó en un ambiente de insoportable tensión que solo Alejandro parecía no percibir. Él seguía hablando de sus planos y de sus proyectos, mientras yo observaba cómo Patricia devoraba su solomillo con movimientos mecánicos, sin apartar del todo sus ojos de mí. Yo apenas mojaba los labios en el vaso de agua, sintiendo el roce del pequeño frasco de plástico contra mi pecho, como si fuera una brasa ardiente que amenazaba con quemar mi ropa. Sabía que cada segundo que pasaba era vital, y que la verdadera batalla no había hecho más que empezar en el mismo instante en que decidí no ingerir ese alimento. Cuando finalmente pagamos la cuenta y nos despedimos en la acera empedrada frente al restaurante bajo la llovizna fina de la noche madrileña, Alejandro me abrazó con fuerza, pidiéndome que le llamara en cuanto llegara a mi domicilio. Patricia se limitó a darme un frío beso en la mejilla, que me pareció el roce de un cadáver, susurrándome al oído con una suavidad ponzoñosa. «Cuídate mucho, Ricardo, que la vida es muy corta y cualquier día de estos podemos tener una sorpresa desagradable». Subí a mi automóvil con las manos temblorosas, introduje la llave en el contacto y arranqué el motor, sintiendo que el habitáculo del vehículo era el único lugar seguro en todo el universo. Conduje de regreso a mi piso de la calle Alcalá con una lentitud extrema, vigilando constantemente por el espejo retrovisor para asegurarme de que nadie me seguía en la oscuridad de la noche. Al entrar en mi salón, el silencio absoluto de la casa vacía me recibió como un bálsamo para mis nervios destrozados. Me quité la chaqueta de lana con sumo cuidado y extraje del bolsillo interior el pequeño frasco que contenía la prueba del intento de asesinato. Lo coloqué sobre la mesa de madera del comedor, bajo la luz directa de la lámpara, observando esa sustancia blanquecina que bien pudo haber sido mi última cena sobre la tierra. No podía esperar al día siguiente para empezar a mover las piezas de este tablero mortal. Me senté frente a mi viejo computadora de escritorio y comencé a buscar laboratorios de análisis químicos privados que ofrecieran servicios de toxicología de urgencia con la máxima discreción. Necesitaba un veredicto científico incontestable, una prueba irrefutable que ningún abogado pudiera desmantelar en un tribunal de justicia. Fue entonces cuando, al revisar la bandeja de entrada de mi correo electrónico personal, buscando el contacto de un antiguo compañero de la universidad que trabajaba en el sector farmacéutico, me topé con una notificación del sistema de alertas de mi banca digital que me paralizó por completo. El mensaje, enviado de manera automática por la entidad financiera a las 18:45 de esa misma tarde, indicaba que se había realizado una solicitud de acceso extraordinario para la modificación de las claves de seguridad de mi cuenta de ahorro principal, aquella donde guardaba los fondos de toda mi vida de trabajo. Mi corazón dio un vuelco terrible al comprobar el origen de la dirección IP desde donde se había iniciado el trámite de modificación informática. Un frasco pequeño de plástico, rayado por el uso y con restos de una salsa blanquecina y espesa, se deslizó sobre la pulida superficie metálica del mostrador de recepción de los laboratorios privados Gil Vega, situados en una discreta calle peatonal del barrio de Salamanca. El olor penetrante a desinfectante industrial, el zumbido constante de los tubos fluorescentes del techo y el frío de la calefacción recién encendida terminaron de despertarme tras una noche en la que no había podido pegar el ojo ni un solo segundo. Eran exactamente las 8:15 de la mañana del miércoles 15 de marzo de 2023 y yo me encontraba de pie frente a una recepcionista que me observaba con una mezcla de curiosidad y rutina profesional. «Deseo un análisis toxicológico completo y de extrema urgencia para esta muestra de alimento, por favor», dije con una voz que intenté mantener lo más firme y neutra posible, apoyando las manos sobre el mostrador para disimular el temblor que todavía me dominaba los dedos. No quería dar explicaciones innecesarias,
pero mi mente de ingeniero sabía que en aquel pequeño recipiente se encontraba la clave que definiría el resto de mis días en este mundo. La recepcionista llamó por el intercomunicador interno al director del centro, el doctor Francisco Gil Vega, un reputado especialista de 58 años con el que yo había concertado una cita telefónica apenas una hora antes. El doctor Gil Vega salió de su despacho vistiendo una bata blanca impecable que contrastaba con su cabello completamente canoso y sus ojos oscuros tras unas gafas de montura dorada. Su presencia transmitía una seriedad y un rigor profesional que me inspiraron confianza de inmediato. Me invitó a pasar a su consulta privada, una habitación sobria donde el único adorno era una hilera de títulos académicos enmarcados en la pared y una gran mesa de madera de roble oscuro, donde reposaban varias carpetas médicas. Siéntese, señor Alarcón. Cuénteme con detalle qué es exactamente lo que sospecha que contiene esta muestra y por qué requiere tanta urgencia en los resultados, me pidió el doctor Gil Vega, mientras tomaba el frasco de plástico con unas pinzas metálicas y lo colocaba dentro de una bolsa hermética transparente. Su tono de voz era pausado, desprovisto de juicios, como el de un profesional acostumbrado a lidiar con las situaciones más delicadas de la condición humana. Doctor, prefiero no entrar en detalles familiares, pero tengo razones muy fundadas para creer que alguien ha introducido alguna sustancia nociva en mi cena de anoche con el propósito de causarme un daño irreversible. Respondí de manera directa, mirándolo fijamente a los ojos. Sufro de hipertensión severa y tomo medicación diaria para el corazón. Necesito saber si en esa salsa hay algo que no debería estar allí, y lo necesito antes de que termine el día. Sé que un análisis express tiene un coste elevado, y estoy dispuesto a asumirlo ahora mismo. El doctor asintió con la cabeza, comprendiendo el subtexto de mis palabras sin necesidad de que yo revelara la dolorosa identidad de Patricia. Un análisis cuantitativo de espectrometría de masas para identificar fármacos y venenos comunes suele tardar 3 días hábiles, señor Alarcón. Sin embargo, si activamos el protocolo de urgencia absoluta con nuestro equipo de guardia, podemos tener un informe preliminar certificado en un plazo de 24 horas. El coste del servicio preferencial asciende a 1.200 euros. Sin dudarlo un solo segundo, abrí mi cartera, saqué 24 billetes de 50 euros que había retirado de un cajero automático multifunción esa misma mañana y los coloqué ordenadamente sobre la mesa de madera. El sonido seco de los billetes al ser contados uno a uno sobre la madera pareció sellar un pacto de silencio y rigor entre el científico y el ingeniero. Aquí tiene el pago completo, doctor. Por favor, llámeme personalmente a mi teléfono móvil en cuanto tenga el menor indicio de lo que hay en esa muestra, no importa la hora que sea. Tras dejar el laboratorio, regresé a mi piso de la calle Alcalá, sintiendo el peso físico de la soledad y de la sospecha. Mi hogar, que siempre había sido un refugio de paz y recuerdos felices junto a mi difunta esposa Leonor, se sentía ahora como una estructura vulnerable, un espacio que ya no me ofrecía ninguna seguridad. Me senté en el sillón de orejas del salón, frente al ventanal que daba a la calle, y encendí mi ordenador portátil para revisar con calma la alerta de seguridad bancaria que me había desvelado la noche anterior. La dirección IP que aparecía en el informe de la entidad financiera, como origen del intento de modificación de mis claves digitales, no era un número anónimo para mí. Con mi mentalidad metódica, copié ese código numérico y lo comparé con los registros de las conexiones autorizadas que yo mismo había guardado en un archivo de texto meses atrás, cuando ayudé a mi hijo Alejandro a configurar la red inalámbrica de su nuevo piso. No había margen de error. El intento de vulnerar mis ahorros de toda la vida se había realizado desde la conexión a Internet del domicilio de mi propio hijo, un piso ubicado en el barrio de Chamberí, donde Patricia pasaba la mayor parte del día trabajando con su ordenador portátil de la empresa. El dolor de la traición financiera se mezcló con la certeza del atentado contra mi salud. Patricia no solo quería quedarse con las propiedades y el dinero que con tanto esfuerzo había acumulado durante 35 años de proyectos de ingeniería, excavaciones
y largas jornadas de sol a sol en las obras públicas de la península. Quería hacerlo de una manera limpia, rápida, y que no levantara sospecha alguna que pudiera salpicar su reputación o su matrimonio con mi hijo. Ella sabía perfectamente que mi corazón dependía de una dosis diaria de beta bloqueantes para mantener un ritmo cardíaco estable y evitar una crisis coronaria. Pasé el resto de la tarde caminando de un lado a otro del salón, reviviendo en mi memoria cada almuerzo de los domingos, cada cena de Navidad y cada conversación en la que Patricia me había servido de comer o me había traído una taza de café con una amabilidad exagerada. Recordé cómo en el mes de enero de ese mismo año insistió en acompañarme al cardiólogo para enterarse de primera mano sobre las contraindicaciones de mi tratamiento, argumentando que Alejandro estaba demasiado ocupado con un proyecto de urbanismo y que ella, como administradora de finanzas, entendía mejor los tecnicismos médicos de las aseguradoras. En aquel momento me pareció un gesto de una generosidad infinita. Hoy, con la venda caída de los ojos, comprendía que estaba estudiando mis debilidades biológicas para diseñar el crimen perfecto. La espera de esas 24 horas fue la prueba más dura de resistencia psicológica que he tenido que afrontar en toda mi existencia. Cada llamada perdida en mi teléfono móvil me hacía dar un vuelco al corazón, temiendo que fuera mi hijo Alejandro para preguntarme cómo me encontraba, o peor aún, que fuera Patricia intentando tantear el terreno para saber si su plan había surtido algún efecto tardío. Mantuve el teléfono en silencio, respondiendo únicamente a un par de mensajes de texto de mi hijo, con frases cortas y evasivas, asegurándole que me encontraba mucho mejor de mi supuesta indigestión y que solo necesitaba descansar un poco en la cama. El jueves 16 de marzo, exactamente a las 9 de la mañana, el tono de llamada de mi teléfono móvil rompió el pesado silencio del salón. En la pantalla aparecía el número directo del laboratorio Gil Vega. Respondí de inmediato, conteniendo la respiración mientras apretaba el auricular contra mi oreja con una fuerza desmedida. «¿Señor Ricardo Alarcón Gómez?», preguntó la voz seria y profesional del doctor Francisco Gil Vega desde el otro lado de la línea. «Sí, doctor, soy yo. Dígame, por favor, qué han encontrado», respondí, sintiendo que la garganta se me cerraba por la tensión acumulada. «Los resultados preliminares del análisis espectrométrico ya están listos, señor Alarcón, y me temo que lo que hemos encontrado en la salsa de su plato confirma sus peores sospechas. Debe venir a mi despacho de inmediato para que le entregue el informe certificado. Esto es un asunto de extrema gravedad legal», declaró el doctor con una solemnidad que no dejaba lugar a dudas. 15 minutos después, me encontraba de nuevo sentado en la silla de madera frente al despacho del toxicólogo. El doctor Gil Vega me entregó un sobre de papel Kraft, que contenía 3 hojas impresas con gráficos de picos químicos y tablas de componentes cuantitativos. Con su dedo índice, señaló una sección específica del informe donde se leía un nombre científico que me resultó completamente ajeno pero aterrador. «Hemos identificado una concentración masiva de un fármaco bloqueador de los canales de calcio, específicamente amlodipino, mezclado de forma homogénea en la salsa de almendras de su pescado», explicó el doctor, mirándome con una gravedad absoluta a través de sus gafas. «Para una persona sana, una dosis de ese tamaño causaría una bajada severa de tensión y un desmayo. Pero para alguien con su historial de cardiopatía y que ya toma un beta bloqueante diario como el bisoprolol, la interacción química de ambas sustancias en el torrente sanguíneo provoca una bradicardia extrema, bloqueando la actividad eléctrica del corazón en cuestión de minutos. Habría sufrido un paro cardíaco fulminante pocas horas después de la cena, señor Alarcón. Y lo más perverso de todo es que, en una autopsia rutinaria de un varón de su edad con antecedentes cardíacos, el forense habría dictaminado muerte natural por infarto agudo de miocardio. Alguien conocía muy bien su historial médico y diseñó una dosis para que pareciera un fallo biológico natural. Escuchar la confirmación científica de que mi propia nuera había intentado apagar mi vida con la frialdad de un verdugo me dejó sin aire. Me apoyé en el respaldo de la silla,
sintiendo un vacío helado en el pecho, mientras miraba aquellos gráficos que representaban la firma química de mi posible muerte. La verdad estaba allí, plasmada en papel timbrado y firmada por un especialista colegiado. No había espacio para la negación ni para las dudas. Patricia era una asesina en potencia que caminaba libremente por la vida de mi hijo. Agradecí al doctor Gil Vega por su profesionalidad y rapidez. Guardé el sobre con los informes dentro de mi portafolio de cuero y salí a la calle bajo una luz grisácea que parecía reflejar mi estado de ánimo. Mientras caminaba hacia mi automóvil con el sobre bajo el brazo, sintiendo que por fin tenía el arma legal para defenderme, mi teléfono móvil comenzó a vibrar con insistencia en el bolsillo de mi pantalón. Al mirar la pantalla, vi que era una llamada entrante de Alejandro. Respondí al segundo intento, tratando de serenar mi voz para no alarmarlo. «Hola, papá, ¿cómo te encuentras hoy?», preguntó mi hijo con un tono de voz que denotaba una extraña mezcla de nerviosismo y urgencia. «He estado hablando con Patricia y sigue muy preocupada por ti tras el susto del restaurante. Me ha dicho que no te vio nada bien y que prefiere no dejarte solo en casa hoy». «Estoy bien, Alejandro, de verdad. Solo un poco cansado, no te preocupes». Mentí, sintiendo que cada palabra de afecto hacia ellos se convertía en una losa sobre mi conciencia. «Me alegra oír eso, papá, pero es que Patricia insiste en que necesitas cuidados», continuó mi hijo, y su siguiente frase me congeló la sangre en las venas. «De hecho, acaba de salir para tu piso hace 10 minutos. Lleva un termo con caldo caliente de pollo y verduras que ella misma ha preparado esta mañana, para que asientes el estómago, y va a usar las llaves de repuesto que le diste el año pasado para entrar sin molestarte en caso de que estés durmiendo». El claxon de un taxi sonó con fuerza justo detrás de mi coche, obligándome a soltar el pedal del freno y avanzar por la calle lateral de Serrano, mientras la voz de Alejandro seguía vibrando en el altavoz de mi teléfono móvil. El sudor frío comenzó a empapar el cuello de mi camisa azul de oficina. Aquella mujer fría y calculadora iba camino a mi piso vacío en ese preciso momento, cargando un termo que contenía otro intento sutil de silenciarme para siempre, y armada con una llave de metal que yo mismo le había entregado de buena fe un año atrás. «Dile que no es necesario, Alejandro, que acabo de salir a hacer unos recados urgentes en el banco y tardaré varias horas en regresar», respondí de inmediato, tratando de que mi voz de ingeniero curtido no delatara el pánico que amenazaba con paralizar mis cuerdas vocales. «No quiero que pierda su mañana esperándome en el portal de la calle Alcalá». «Vaya, papá, pues me temo que ya debe de estar aparcando por tu zona, porque me ha mandado un mensaje hace un momento diciendo que estaba cruzando la Plaza de la Independencia», contestó mi hijo con tono resignado. «De todos modos, me ha dicho que si no estabas entraría a dejarte el caldo en la cocina para que lo tuvieras listo al volver. Insiste mucho en que debes alimentarte bien tras lo del otro día». «Entendido, hijo. Llámame luego, que tengo que entrar a la oficina del banco ahora mismo». Corté la comunicación antes de que Alejandro pudiera insistir. Colgué el teléfono y di un giro brusco al volante hacia la derecha, buscando la ruta más rápida para llegar a mi domicilio antes de que ella tuviera tiempo de registrar mis pertenencias o de alterar cualquier otra cosa en mi hogar. La distancia que me separaba de mi piso era de apenas 6 manzanas, pero el tráfico del mediodía madrileño se sentía como una trampa de metal diseñada para retrasarme de forma agónica. Cuando aparqué mi coche en doble fila, a pocos metros de la entrada de mi edificio, mis ojos buscaron de inmediato el automóvil familiar de Patricia. Allí estaba, un vehículo familiar de color gris oscuro estacionado justo en la esquina de la calle, con el capó todavía emitiendo ese calor característico de un motor recién apagado. Crucé el portal con pasos rápidos, haciendo sonar mis zapatos de cuero contra las baldosas de mármol del vestíbulo, y subí en el viejo ascensor de reja de hierro, sintiendo que el mecanismo de poleas ascendía con una lentitud insoportable. Al salir al pasillo del tercer piso, descubrí que la puerta de mi piso estaba ligeramente entornada, dejando escapar un hilo de luz amarillenta y un aroma sutil a caldo de verduras que me revolvió el estómago de inmediato. Empujé la madera de roble con suavidad,
tratando de no hacer el menor ruido posible con la cerradura. Al entrar al pasillo recibidor, alcancé a ver la silueta de Patricia de espaldas a mí, parada en la cocina de azulejos blancos. Tenía el termo de acero inoxidable destapado sobre la encimera de granito y sostenía en sus manos mi pastillero semanal de plástico azul, examinando con detenimiento las pequeñas cápsulas de bisoprolol que yo tomaba cada mañana para regular mi ritmo cardíaco. «Vaya, Patricia, no esperaba encontrarte tan temprano en mi propia cocina», dije con una voz firme y pausada que resonó en el silencio del piso como un disparo seco. Ella dio un respingo violento, dejando caer el pastillero sobre la encimera con un chasquido sordo antes de girarse rápidamente hacia mí. En su rostro pálido se dibujó una mueca de absoluta sorpresa que tardó un par de segundos en transformarse en esa sonrisa artificial y forzada a la que ya estaba acostumbrado. Su mirada bajó de inmediato hacia el portafolio de cuero que yo sostenía con fuerza bajo el brazo, donde guardaba el informe toxiológico del doctor Gil Vega que confirmaba su intento de asesinato. «¡Ay, Ricardo! ¡Qué susto me has dado! No te he oído entrar», exclamó ella colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja con un movimiento nervioso de su mano derecha. «Como Alejandro me dijo que estabas fuera haciendo gestiones en el banco, decidí entrar para dejarte este caldo de verduras calentito. Quería asegurarme de que hoy tomaras algo ligero para el estómago. Te agradezco el detalle, pero ya me encuentro perfectamente», respondí avanzando un paso hacia la cocina sin quitarle la vista de encima, obligándola a retroceder sutilmente hacia la ventana que daba al patio interior. «He tenido una mañana muy productiva y ya no tengo ninguna molestia gástrica. Deja eso sobre la mesa, por favor». «Me alegro muchísimo de oír eso, suegro», comentó Patricia con un hilo de voz que pretendía sonar jovial, pero que dejaba traslucir una tensión extrema en los músculos de su mandíbula. «De verdad que nos tenías muy preocupados. Alejandro apenas ha dormido pensando en tu corazón. Deberías dejarnos manejar a nosotros estas cosas de tu salud y tus cuentas. La administración de una casa a tu edad se vuelve una carga muy pesada. La ingeniería me ha enseñado a gestionar cargas estructurales muy complejas, Patricia, así que una simple cuenta bancaria no supone ningún esfuerzo para mí», respondí con una frialdad matemática que pareció desconcertarla por completo. «Si me disculpas, tengo que archivar unos documentos privados de mi jubilación en mi despacho». Patricia asintió con la cabeza de forma mecánica. Recogió su bolso de cuero negro de la silla y caminó hacia la salida del piso, con pasos rápidos que denotaban su urgencia por abandonar el lugar. «Claro, Ricardo, te dejo descansar. Tómate el caldo antes de que se enfríe, por favor». En cuanto escuché el sonido metálico de la puerta principal al cerrarse y el doble giro de la llave, corrí hacia la cocina. Tomé el termo de acero con unos guantes de goma de fregar, vertí el contenido completo del caldo caliente dentro de un tarro de cristal, con cierre hermético que guardé en el fondo de mi nevera y limpié la encimera con un paño húmedo para no dejar ningún rastro químico. Necesitaba canalizar mi rabia en acciones concretas. Me senté frente a mi escritorio de madera, encendí mi ordenador personal y me conecté a la plataforma de banca en línea de mi entidad de toda la vida, el Banco Santander. Introduje mis credenciales de acceso, que previamente había modificado por motivos de seguridad informática, desde el ordenador del laboratorio. Al abrir la pantalla principal de mi cuenta de ahorro patrimonial, la cual debía albergar un saldo exacto de 420.000 euros acumulados a lo largo de 35 años de trabajo y la venta de un terreno familiar en Guadalajara, me encontré con una realidad devastadora que me hizo perder el aliento. El saldo disponible en la pantalla reflejada por el monitor era de apenas 70.000 euros. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor mientras mis dedos tecleaban de forma espasmódica sobre el teclado para descargar el historial detallado de movimientos bancarios de los últimos 8 meses. Comencé a desglosar las transferencias una por una con la precisión analítica de un auditor forense. Descubrí que desde agosto del año pasado se habían estado realizando desvíos mensuales sistemáticos de cantidades que oscilaban entre los 15.000 y los 30.000 euros cada una. Todas esas transferencias tenían como destino una cuenta corriente registrada en una sucursal del BBVA
a nombre de una sociedad limitada de consultoría financiera llamada Serrano & Ruiz Asociados. La administradora única de esa sociedad pantalla no era otra que Patricia Serrano Ruiz. Utilizando el acceso digital que yo le había facilitado de buena fe para ayudarme con las gestiones tributarias tras la muerte de mi esposa, ella había estado transfiriendo mis fondos de por vida de forma silenciosa. Pero lo que me hizo sentir un escalofrío de terror absoluto en la espalda fue descubrir 3 solicitudes de préstamo preconcedidos a mi nombre por un valor total de 150.000 euros adicionales, las cuales habían sido aprobadas de manera digital apenas 3 días antes de nuestra cena en el restaurante El Olivo. Las firmas digitales que figuraban en los contratos de préstamo del banco eran reproducciones exactas de mi firma manuscrita, escaneadas y estampadas en los documentos en formato PDF. Patricia no solo me había robado 350.000 euros de mis ahorros reales. Estaba preparando una trampa financiera para endeudarme antes de que mi corazón dejara de latir a causa de su letal dosis de amlodipino. Si yo moría esa noche por causas naturales, Alejandro heredaría una montaña de deudas de las que ella se desvincularía legalmente tras haber desviado ya todo el capital líquido a sus cuentas privadas. La codicia de aquella mujer no tenía límites, pero su error principal había sido subestimar la mente de un ingeniero civil que había pasado su vida detectando fisuras en presas de hormigón y desvíos de presupuesto en licitaciones públicas. Imprimí cada uno de los extractos bancarios, los contratos de préstamo falsificados con las direcciones IP de origen que apuntaban directamente a su ordenador de Chamberí y los registros de constitución de su sociedad pantalla. Guardé toda esta documentación en una carpeta azul que rotulé con la palabra fraude. A las 17:30 de la tarde, decidí llamar a un viejo amigo de la universidad que ahora ejercía como abogado penalista especializado en delitos económicos en el Paseo de la Castellana, el doctor Manuel Torres Gil. Le expliqué la situación de forma resumida, ocultando la gravedad del intento de envenenamiento por teléfono por razones de seguridad, y concerté una cita con él para la mañana siguiente en su despacho profesional. «Ven mañana a primera hora con todo lo que tengas, Ricardo», me dijo Manuel con tono grave por el auricular. «Si lo que me cuentas es cierto y tenemos las pruebas de las transferencias digitales y la suplantación de identidad, estamos ante un delito de estafa agravada y falsedad documental que conlleva penas de prisión muy severas en nuestro país». Colgué el teléfono sintiendo que empezaba a tejer la red jurídica que atraparía a Patricia. Sin embargo, mientras guardaba las carpetas en mi caja fuerte de pared oculta detrás del cuadro del salón, escuché el sonido del timbre de mi puerta principal. Al asomarme por la mirilla de bronce, descubrí a un hombre joven con una gorra de mensajería y una carpeta de cartón en las manos. Abrí la puerta con cautela. «Don Ricardo Alarcón Gómez», preguntó el repartidor de forma monótona. «Tengo una notificación notarial de carácter urgente para usted. Debe firmar aquí el recibí». Tomé el bolígrafo, estampé mi firma en la tableta digital y cerré la puerta. Al rasgar el sobre de papel timbrado del Colegio de Notarios de Madrid, mis ojos se abrieron de par en par al leer el encabezado del documento que contenía una citación formal para una junta extraordinaria de acreedores, relacionada con una hipoteca de garantía real que yo jamás había solicitado sobre mi piso de la calle Alcalá. El papel notarial crujió bajo la presión de mis dedos, mientras las luces del salón de mi piso, de la calle Alcalá, parpadeaban sutilmente por culpa de una sobrecarga en la red del edificio. El documento del Ilustre Colegio Notarial de Madrid detallaba una solicitud de ejecución hipotecaria preventiva sobre mi propia vivienda por un valor de 200.000 euros, alegando el impago de las primeras cuotas de un préstamo de liquidez inmediata que yo jamás había firmado. La firma falsificada al final de la última hoja del anexo era una copia exacta de mi caligrafía manuscrita, limpia, firme, pero con un trazo ligeramente tembloroso en la curva de la letra R, que delataba el uso de un escáner digital de alta resolución. Me desplomé en la silla de mi escritorio de madera,
sintiendo que la trampa que Patricia había diseñado a mis espaldas era mucho más profunda y peligrosa de lo que había calculado en un principio. No se trataba únicamente de vaciar mis ahorros líquidos, pretendía despojarme del hogar que había compartido con mi esposa Leonor durante 3 décadas, dejándome en la calle o forzándome a depender por completo de la supuesta generosidad de mi hijo Alejandro bajo su propio techo. Mi mente de ingeniero civil, acostumbrada a resolver desvíos de presupuesto y fallas estructurales en grandes obras públicas, comenzó a trazar un plan de contraataque quirúrgico, frío y perfectamente documentado. A la mañana siguiente, viernes 17 de marzo de 2023, me desperté antes de que el sol iluminara los tejados de la ciudad. Me vestí con un pantalón de vestir gris marengo y una chaqueta de punto azul marino, ocultando en mi portafolio de cuero toda la documentación que había recopilado. El informe de toxicología del Dr. Gil Vega, los estados de cuenta con los desvíos de fondos hacia la sociedad pantalla de Patricia, las alertas de acceso digital desde su conexión de Chamberí y la reciente citación notarial del préstamo fraudulento. Antes de acudir a mi cita con el abogado penalista Manuel Torres Gil, decidí realizar una parada estratégica en un punto neutral. Llamé por teléfono al restaurante El Olivo y solicité hablar directamente con el encargado de turno, alegando que deseaba recuperar un objeto personal de gran valor que se me había caído cerca de la mesa 12 durante la cena del martes. Conseguí que me confirmaran que el joven camarero Tomás Medina Torres se encontraba trabajando en el turno de mañana, preparando las mesas y el inventario antes de la apertura del local al público al mediodía. Llegué al restaurante a las 10:45 de la mañana, encontrando el callejón empedrado del centro histórico sumido en el silencio habitual de las primeras horas del día. Empujé la pesada puerta de madera noble del local, sintiendo de inmediato el olor familiar a café recién molido, cera para muebles y el toque de romero que caracterizaba el ambiente del establecimiento. Tomás se encontraba de espaldas a mí, colocando copas de cristal de forma meticulosa sobre una bandeja metálica en la barra de servicio. Al escuchar el sonido de mis pasos sobre las baldosas de piedra rústica, se giró rápidamente con el rostro tenso y los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Señor Alarcón, no debería estar aquí», me susurró Tomás en voz muy baja, mirando con nerviosismo hacia la puerta de la oficina del gerente al fondo del pasillo. «Si el encargado me ve hablando con usted sobre lo que ocurrió el otro día, podría perder mi empleo de inmediato. La señora que cenaba con usted estuvo llamando al restaurante ayer por la tarde, haciendo preguntas muy extrañas sobre las cámaras de seguridad del salón». «Tranquilízate, Tomás, que nadie va a saber el verdadero motivo de nuestra conversación», respondí con un tono de voz suave y protector, colocándome en un ángulo que nos ocultaba de la visual del pasillo interno. «No he venido a causar problemas, sino a agradecerte que me salvaras la vida aquella noche. El análisis del laboratorio ha confirmado que el plato de robalo contenía una dosis masiva de un medicamento prohibido para mi corazón. Si no fuera por tu advertencia discreta, hoy no estaría aquí hablando contigo». El rostro del joven camarero se descompuso por completo, perdiendo el poco color que tenía y obligándolo a apoyarse en el borde de la barra para no perder el equilibrio. «Dios mío, señor, yo sospechaba que era algo malo, pero no imaginé que llegaran a ese extremo. Vi a esa mujer aprovechar el momento en que usted fue al servicio y su hijo subió a la planta de arriba. Ella sacó un pequeño bote con cuentagotas de su bolso de cuero, lo vertió sobre el pescado y lo removió rápidamente con su propio tenedor. Lo hizo con una tranquilidad que me heló la sangre. Cuando regresé de la cocina con la bandeja de plata, no pude evitar decírselo al oído. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que algo terrible iba a ocurrir en mi propia sección. Tu honradez es el cimiento de mi salvación, Tomás, y no voy a permitir que sufras ninguna consecuencia por ello, le aseguré, abriendo mi portafolio de cuero y extrayendo un sobre de papel blanco que contenía 5.000 euros en billetes nuevos de 100 euros, un dinero que había retirado de una de mis cuentas secundarias esa misma mañana. «Toma esto»,
Sé que estás doblando turnos para pagar tus estudios universitarios y este dinero te pertenece por haberme salvado la vida. Además, necesito pedirte un favor que será crucial para que la justicia haga su trabajo de manera impecable. Tomás miró el sobre con incredulidad, con los ojos humedecidos por la emoción y el peso del dilema ético que cargaba sobre sus hombros. Señor Alarcón, es demasiado dinero. No puedo aceptarlo, solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho en mi lugar. Acéptalo, muchacho, porque lo que viene ahora requerirá que mantengas tu firmeza, le insistí, deslizando el sobre dentro del bolsillo de su delantal negro de trabajo. Quiero que me acompañes esta tarde al despacho de mi abogado para redactar una declaración jurada y firmada de todo lo que presenciaste aquella noche en la mesa 12. Mi abogado se encargará de que tu nombre permanezca bajo secreto de sumario hasta que el juez ordene las diligencias oportunas. Nadie se enterará de tu testimonio fuera del ámbito judicial estrictamente controlado. Tomás asintió con la cabeza de manera decidida, apretando el sobre contra su costado con una fuerza que denotaba su compromiso con la verdad. De acuerdo, señor Alarcón, saldré de mi turno de mañana a las 15 horas en punto. Estaré en la dirección que usted me indique para firmar lo que haga falta. Esa mujer no puede salirse con la suya después de haber intentado hacerle semejante monstruosidad. A las 11:30 de la mañana, me reuní con mi abogado y amigo de toda la vida, Manuel Torres Gil, en su espacioso despacho del Paseo de la Castellana. El lugar estaba decorado con estanterías repletas de tomos jurídicos encuadernados en piel y grandes ventanales que dejaban ver el ir y venir del tráfico madrileño. Manuel leyó cada uno de los informes químicos del doctor Gil Vega, analizó los extractos de las transferencias digitales hacia la empresa Pantalla de Patricia y revisó minuciosamente la citación notarial del préstamo fraudulento. Su rostro, habitualmente jovial y sonriente, se fue tornando más y más severo a medida que pasaba las páginas de los documentos. «Esto es una auténtica barbaridad, Ricardo», declaró Manuel, quitándose las gafas de lectura y frotándose las sienes con gesto de profunda preocupación. «Estamos hablando de un concurso de delitos de una gravedad extrema en el Código Penal español, estafa agravada, falsedad en documento mercantil, usurpación de identidad digital y, lo más aterrador de todo, un delito de asesinato en grado de tentativa con el agravante de parentesco y alevosía. Si presentamos una querella formal con todas estas pruebas y el testimonio firmado de ese camarero, esta mujer se enfrenta a una pena de prisión que podría superar fácilmente los 15 años sin derecho a fianza. No quiero que mi hijo Alejandro sufra el impacto destructivo de un proceso judicial público de estas dimensiones, Manuel», respondí con la frialdad de quien calcula los límites de carga de una estructura de hormigón. «Alejandro es débil, la ama, y quedaría destrozado psicológicamente si ve a su esposa salir de su piso esposada por la Policía Nacional en los telediarios. Necesito un plan que me permita recuperar hasta el último euro robado, cancelar esta hipoteca fraudulenta sobre mi vivienda y obligar a Patricia a desaparecer de nuestras vidas para siempre. Todo de manera silenciosa, sin escándalos mediáticos que destruyan la reputación y la carrera de mi hijo como arquitecto». Manuel me miró fijamente, comprendiendo el subtexto de mi dolor de padre y la lucidez de mi estrategia de ingeniero. «Entiendo perfectamente tu postura, Ricardo. Es una solución inteligente y pragmática. Vamos a preparar una encerrona legal de la que no podrá escapar. Redactaremos un contrato de rescisión total de bienes, un acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo para Alejandro y un compromiso de devolución inmediata de todos los fondos sustraídos bajo la amenaza directa de presentar la querella criminal en el juzgado de guardia si no firma todo en el acto. Cuando tengamos el testimonio firmado de Tomás esta tarde, tu posición será completamente inexpugnable». Nos despedimos con un fuerte apretón de manos y regresé a mi piso de la calle Alcalá a las 14 horas de la tarde para comer algo ligero y descansar antes de la reunión definitiva que debía programar. Sin embargo, al abrir la puerta de mi casa, noté de inmediato un olor extraño en el ambiente del recibidor, un aroma denso, dulce y artificial que no correspondía a ninguno de mis productos de limpieza habituales.
Caminé despacio hacia el salón con el portafolio de cuero bien apretado contra mi pecho, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo se tensaba bajo la llovizna fina que empezaba a golpear los cristales del ventanal. En el centro de la mesa de comedor de madera de roble, justo donde yo había dejado las carpetas bancarias el día anterior, reposaba una pequeña caja de cartón decorada con un lazo de raso rojo y una tarjeta manuscrita con una caligrafía elegante y angulosa que conocía demasiado bien. Al acercarme con pasos lentos y silenciosos, alcancé a leer el contenido de la tarjeta que estaba abierta sobre la mesa de comedor. Lo que ponía en ese papel me hizo dar un vuelco al corazón y comprender que Patricia no estaba dispuesta a esperar pacientemente a que sus dosis previas hicieran efecto. ¿Te gusta el detalle, Ricardo? Espero que los bombones de chocolate belga te alegren la tarde y te devuelvan un poco de esa energía que tanto te hace falta, dijo la voz de Patricia a través del auricular de mi teléfono móvil, justo cuando mis dedos rozaban la tapa de la caja de cartón que había encontrado sobre la mesa de madera de roble de mi comedor. El sonido de su voz, tan falsamente dulce y cargada de una amabilidad que ahora me resultaba repulsiva, hizo que se me erizaran los vellos de los brazos. Retiré la mano de la caja como si el cartón estuviera al rojo vivo y apreté el teléfono contra mi oído izquierdo, tratando de controlar el ritmo de mi respiración para que ella no pudiera detectar el menor rastro de sospecha o agitación en mi tono de voz. Estaba claro que Patricia vigilaba mis movimientos con una minuciosidad enfermiza y que mi inesperada ausencia del piso esa mañana la había obligado a cambiar de táctica rápidamente para mantener el control sobre mí. «Es un detalle muy considerado por tu parte, Patricia», respondí, forzando un tono de voz que pretendía sonar cansado, trémulo y un tanto quebrado, simulando la fatiga física de un hombre de 64 años, cuya salud se estaba desmoronando a pasos agigantados. He tenido que salir a dar un paseo muy corto para estirar las piernas por indicación del médico, pero la verdad es que me he fatigado enseguida y acabo de entrar por la puerta de casa. No debiste molestarte en venir hasta aquí solo para dejarme esto. «No es ninguna molestia, suegro, de verdad», insistió ella, y a través de la línea telefónica pude escuchar el sutil zumbido de fondo del motor de su coche, lo que indicaba que se encontraba conduciendo de regreso a su oficina en el distrito financiero. «Alejandro y yo estamos muy preocupados por tu estado de salud. Me dolió tanto verte tan débil el otro día en el restaurante que no he podido evitar pasar por una confitería tradicional de la calle Serrano para comprarte tus chocolates favoritos. El médico siempre dice que el azúcar, en su justa medida, ayuda a levantar el ánimo cuando la tensión arterial está tan descompensada como la tuya. Prométeme que te comerás un par de ellos con el café de la tarde». «Te lo prometo, hija, lo haré en cuanto prepare la cafetera», mentí sintiendo una amargura helada en la boca. «Muchas gracias de nuevo por estar tan pendiente de mí. Hablamos más tarde». Colgué el teléfono y me quedé mirando la caja de bombones durante varios minutos bajo la pálida luz que entraba por el ventanal del salón. No hacía falta ser un experto en química para comprender que aquellos dulces eran un vehículo perfecto para introducir una nueva dosis del bloqueador de canales de calcio que el Dr. Gil Vega había identificado en el pescado. Si yo consumía aquellos bombones, Patricia aceleraría el proceso de mi colapso cardíaco, asegurándose de que la muerte me sorprendiera a solas en mi piso de la calle Alcalá antes de que el banco pudiera enviarme más notificaciones sobre la hipoteca fraudulenta de 200.000 euros que acababa de descubrir. Con un cuidado extremo, me coloqué un par de guantes de látex que guardaba en el mueble del fregadero de la cocina. Tomé la caja de cartón, retiré el lazo de raso rojo con suavidad y abrí la tapa protectora. Dentro de la caja, colocados sobre un soporte de plástico dorado, reposaban 12 bombones de chocolate oscuro de aspecto impecable y artesanal. Utilicé una pequeña pinza metálica para tomar 3 de ellos al azar. Los introduje dentro de una bolsa de plástico con cierre hermético que rotulé con cuidado y guardé el resto de la caja en una estantería alta del armario de la limpieza, lejos de cualquier posibilidad de consumo accidental. Esos 3 bombones serían analizados por el Dr. Gil Vega
en cuanto tuviera la oportunidad, sumándose a la montaña de pruebas que ya acumulaba en mi portafolio de cuero. A las 16:30 de aquella misma tarde, me presenté de nuevo en el despacho de mi abogado, Manuel Torres Gil, en el Paseo de la Castellana. Tomás Medina Torres, el joven camarero de El Olivo, ya se encontraba allí esperándonos, sentado de forma tímida en una de las butacas de cuero marrón del vestíbulo de entrada, sosteniendo su mochila de estudiante sobre las rodillas con un gesto que denotaba su nerviosismo. Su presencia allí era el pilar fundamental que sostendría toda mi estrategia de contraataque legal. Pasamos los tres al despacho privado de Manuel, donde la luz de la tarde madrileña comenzaba a teñir las paredes de un tono anaranjado muy cálido. Manuel, con su habitual rigor profesional, guió a Tomás a lo largo de una declaración formal, transcribiendo cada uno de los detalles de lo que el muchacho había presenciado la noche del 14 de marzo en la mesa 12 del restaurante. El joven camarero describió con una precisión asombrosa cómo Patricia había manipulado mi plato de pescado utilizando el cuentagotas que extrajo de su bolso, y cómo él se había visto obligado a intervenir por una pura cuestión de decencia humana al percatarse de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Una vez que el documento estuvo redactado, impreso en papel timbrado y firmado por Tomás ante dos testigos de la oficina de Manuel, el joven se despidió de nosotros con un fuerte apretón de manos. Le reiteré mi agradecimiento más sincero y le aseguré que aquel acto de valentía cambiaría el rumbo de su vida para mejor, permitiéndole terminar sus estudios universitarios sin la asfixia económica que venía sufriendo por los turnos dobles en la restauración. Cuando nos quedamos a solas, Manuel colocó la declaración jurada de Tomás sobre la mesa de madera de roble, junto a los informes toxicológicos y los extractos bancarios que detallaban el desfalque de 350.000 euros que Patricia había realizado a través de su empresa de fachada, Serrano en Ruiz Asociados. «Tenemos todo lo necesario para destruirla judicialmente, Ricardo», afirmó Manuel, cruzando las manos sobre la mesa con una expresión de absoluta seguridad. «Si presentamos esta documentación ante el juez de instrucción de guardia mañana mismo, Patricia Serrano Ruiz será detenida en su propio domicilio antes del lunes. No hay defensa posible ante semejante cúmulo de evidencias científicas, testimoniales y documentales, pero tal como me pediste, he preparado el plan alternativo para resolver esto sin que tu hijo Alejandro quede expuesto a un escándalo público que arruine su carrera». Manuel abrió un cajón de su escritorio y extrajo un bloque de documentos legales redactados con un lenguaje técnico sumamente riguroso y sin fisuras. «Aquí tienes el acuerdo de rescisión patrimonial total, el documento de devolución inmediata de fondos y el borrador de divorcio de mutuo acuerdo para Alejandro», me explicó mi abogado, señalando las líneas de firma al final de cada documento. «En este acuerdo, Patricia se compromete a transferir de vuelta los 350.000 euros sustraídos a tu cuenta de ahorro del Banco Santander en un plazo máximo de 48 horas, a firmar la cancelación inmediata de la hipoteca fraudulenta sobre tu piso de la calle Alcalá y a firmar un acuerdo de divorcio consensual con Alejandro en el que renuncia a cualquier compensación económica o pensión compensatoria de por vida. A cambio, tú te comprometes a no presentar la querella criminal por intento de asesinato y estafa agravada, permitiéndole salir de España sin antecedentes penales registrados, siempre y cuando abandone el territorio nacional de forma definitiva en las siguientes 72 horas. Charles, es una salida extremadamente generosa para alguien que ha intentado quitarme la vida, Manuel, comenté acariciando la carpeta azul que contenía las pruebas con una mezcla de tristeza y determinación. Pero es la única manera de proteger la salud mental de mi hijo. Alejandro no soportaría ver a su esposa en prisión por haber intentado asesinar a su padre por dinero. Necesito que ella firme esto por su propia voluntad, acorralada por el peso de sus propios crímenes. O entonces tenemos que montar el escenario perfecto para que ella comprenda que no tiene ninguna escapatoria, concluyó Manuel, mirándome con ojos brillantes. Debes convocar a Alejandro y a Patricia a un nuevo encuentro.
un lugar donde ella se sienta completamente segura, donde crea que está a punto de dar el golpe de gracia para quedarse con todo tu patrimonio restante. El restaurante El Olivo es el lugar idóneo. La ironía dramática de sentarla en la misma mesa 12 donde intentó envenenarte jugará a nuestro favor, desarmándola por completo en el momento en que presentes estas carpetas. Regresé a mi domicilio con el plan perfectamente diseñado en mi cabeza. Saqué mi teléfono móvil y marqué el número de mi hijo Alejandro. Cuando me respondió, fingí una voz sumamente débil, realizando pausas prolongadas entre las frases para dar la impresión de que mi capacidad pulmonar y cardíaca estaba fallando de forma alarmante. Le dije que me sentía muy frágil, que los médicos me habían recomendado evitar cualquier tipo de estrés y que había tomado la decisión irrevocable de traspasarles en vida el control absoluto de todas mis propiedades, incluyendo las escrituras de mi piso de la calle Alcalá y el saldo restante de mis cuentas corrientes. Como yo había previsto, la avaricia de Patricia no tardó en reaccionar. Escuché de fondo cómo ella le susurraba a Alejandro que aceptara la invitación de inmediato para formalizar los trámites notariales antes de que mi salud empeorara aún más. Acordamos cenar el jueves 23 de noviembre de 2023 a las 20:30 en la mesa 12 del restaurante El Olivo. Yo mismo llamé al gerente del local para reservar la mesa y asegurarme de que Tomás Medina Torres fuera asignado nuevamente como nuestro camarero para esa noche, un detalle que Patricia interpretaría como una simple coincidencia sin importancia. El jueves por la noche llegó acompañado de un viento frío que barría las hojas secas por las calles empedradas del centro de Madrid. Me vestí con mi traje de lana azul marino. Coloqué las carpetas azules de Manuel dentro de mi portafolio de cuero negro y salí de mi piso, sintiendo que cada paso que daba me acercaba al desenlace de esta terrible pesadilla familiar. Cuando entré en el restaurante El Olivo, el calor del local, el aroma a pan recién horneado y el murmullo de los comensales me envolvieron como un manto familiar, pero esta vez yo no era la víctima propiciatoria. Era el ingeniero que venía a demoler una estructura podrida desde sus cimientos. Me senté en la mesa 12, colocado de espaldas al ventanal de hierro que daba al patio interior, y coloqué mi portafolio de cuero sobre la silla vacía que estaba a mi lado. Pocos minutos después, vi aparecer a Alejandro y a Patricia caminando por el pasillo central del restaurante. Ella vestía un elegante abrigo de lana negro y mostraba un rostro radiante, una expresión de triunfo mal disimulado que me hizo comprender que venía dispuesta a firmar los documentos de mi supuesta rendición patrimonial. Alejandro, en cambio, mostraba un rostro sombrío y preocupado, reflejando el dolor de ver a su padre en un estado de aparente decadencia física. Se sentaron a la mesa, y Tomás se acercó de inmediato para servirnos unas copas de vino tinto, realizando los movimientos con una seriedad impecable que no delataba en lo más mínimo nuestra alianza secreta. Patricia se quitó el abrigo con una elegancia pausada, me dedicó su sonrisa más ensayada y extrajo de su bolso de cuero una carpeta con documentos notariales que colocó sobre el mantel de lino blanco con un suave golpe seco. Buenas noches, Ricardo. De verdad que nos alegra muchísimo verte hacer este esfuerzo por reunirte con nosotros hoy, dijo Patricia con una voz impregnada de una dulzura ponzoñosa, deslizando la carpeta notarial hacia mi lado de la mesa mientras sostenía un bolígrafo de oro en su mano derecha. Hemos preparado todos los poderes de representación patrimonial y las escrituras de cesión de la vivienda tal como nos pediste. Si firmas aquí, Alejandro y yo nos encargaremos de gestionar absolutamente todo, para que tú no tengas que preocuparte por ningún trámite bancario ni administrativo nunca más en tu vida. Es lo mejor para tu salud cardíaca. Sostuve el bolígrafo de oro entre mis dedos por un segundo, observando la fijeza de su mirada oscura, que esperaba ansiosa el trazo de mi firma manuscrita. Fue en ese preciso instante cuando decidí que la farsa había llegado a su fin. Retiré mi mano del documento notarial. Abrí con parsimonia los cierres metálicos de mi portafolio de cuero negro y extraje la carpeta azul que contenía las pruebas científicas del envenenamiento y los desvíos financieros.
Deslicé la carpeta sobre la mesa, justo encima de los papeles que ella me había entregado, y la miré fijamente a los ojos con una frialdad que pareció congelar la sonrisa en su rostro pálido. «No voy a firmar estos papeles, Patricia», declaré con una voz firme, clara y desprovista de cualquier temblor físico, una voz que resonó en el pequeño espacio de la mesa 12 con la solidez de un bloque de hormigón. «Pero tú vas a abrir esta carpeta azul ahora mismo y vas a leer con mucha atención lo que pone en la primera página, porque de ello depende que pases los próximos 15 años de tu vida en la prisión de Soto del Real». Patricia frunció el ceño, intentando mantener su habitual máscara de superioridad y compostura frente a mi hijo Alejandro, quien nos miraba a ambos con los ojos abiertos de par en par, sumido en una confusión absoluta. Ella alargó su mano temblorosa hacia la carpeta azul, la abrió con un movimiento lento y comenzó a leer el encabezado del informe de toxicología del Dr. Gil Vega. Al llegar a la mitad de la primera página, donde se detallaba la presencia masiva de amlodipino en mi pescado y los efectos letales sobre mi sistema cardiovascular, la palidez de su piel se tornó de un color gris ceniza tan intenso que temí por un instante que fuera a desmayarse allí mismo. «Ricardo, ¿qué broma de mal gusto es esta?», tartamudeó Patricia, intentando forzar una risa nerviosa que se apagó en su garganta de inmediato, mientras sus ojos se movían de forma espasmódica por los gráficos del informe químico. «Esto no tiene ningún sentido. Son solo unos papeles impresos sin validez alguna». «No es ninguna broma, Patricia», intervine manteniendo la calma de forma implacable, mientras extraía de mi portafolio el segundo documento con la declaración jurada firmada por el camarero Tomás. «Ese informe está certificado por el director del laboratorio Gil Vega y va acompañado de la declaración jurada de la persona que te vio introducir las gotas de veneno en mi plato el pasado 14 de marzo en esta misma mesa. Además, mi abogado ya tiene en su poder los registros digitales que demuestran que desviaste 350.000 euros de mis cuentas hacia tu sociedad pantalla Serrano en Ruiz Asociados, falsificando mi firma manuscrita. Las pruebas son absolutamente irrefutables ante cualquier tribunal de justicia de este país». Alejandro, que había permanecido en silencio observando la escena con el rostro demudado por la incredulidad, alargó la mano de forma desesperada y me arrebató la declaración jurada de Tomás para leerla con sus propios ojos. A medida que avanzaba en la lectura de los párrafos que describían la monstruosa traición de su esposa, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos de forma descontrolada, un llanto silencioso y desgarrador de un hijo que acababa de descubrir que el amor de su vida era en realidad el monstruo que intentaba asesinar a su padre por pura codicia. «Patricia, dime que esto no es verdad, por favor». «Dime que es una confusión», suplicó Alejandro con una voz quebrada por el dolor más absoluto, mirando a su esposa con una expresión de súplica que me partió el alma en 1000 pedazos. «Explícanos, ¿qué significa esto?». Patricia no respondió a la súplica de mi hijo. Su mirada se había clavado en mí con una mezcla de odio puro y terror absoluto, dándose cuenta de que la red que había tejido a mi alrededor se había convertido en su propia jaula legal de la que no tenía forma de escapar. Sus manos comenzaron a temblar con tanta violencia que dejó caer el bolígrafo de oro sobre la mesa, produciendo un sonido metálico que pareció marcar el inicio de su rendición incondicional. Fue en ese momento de máxima tensión cuando ella apretó los dientes, se inclinó hacia adelante sobre la mesa de comedor y me susurró con un tono de voz gélido y desesperado que me hizo comprender que todavía guardaba una última carta bajo la manga que yo no había previsto en mis cálculos. «Si me arrastras contigo a la cárcel, Ricardo, tu hijo Alejandro vendrá conmigo por haber firmado cada una de las solicitudes de esos préstamos que ahora crees que son falsas», me siseó Patricia con los labios pegados casi a mi mejilla, despidiendo un aliento cálido que olía a menta y a puro veneno. El aire acondicionado del restaurante El Olivo zumbaba con una vibración sutil que parecía golpear directamente mis sienes cansadas. El murmullo de los comensales de las mesas vecinas y el tintineo de las copas de cristal de la barra se convirtieron en un ruido blanco de fondo,
lejano e irreal, mientras las palabras de mi nuera flotaban en el espacio que nos separaba. Patricia se retiró lentamente hacia atrás, apoyando la espalda en el respaldo de madera rústica de su silla, recuperando por un segundo esa postura altiva y esa sonrisa de suficiencia que tanto la caracterizaba. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad maliciosa, convencida de que acababa de derribar todos los cimientos de mi estrategia legal con una sola jugada de chantaje emocional. Mi hijo Alejandro la miró con los ojos empañados por las lágrimas y las manos apretadas sobre el mantel de lino blanco con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto completamente blancos. Su respiración era entrecortada, asmática por la pura angustia psicológica de verse atrapado en una red de delincuencia que él jamás había consentido. «Eso es mentira, Patricia. Yo nunca firmé ningún documento de préstamo. Te lo juro por la memoria de mi madre, papá, yo no sabía nada de ese dinero», exclamó mi hijo con un hilo de voz quebrado, suplicando con la mirada que yo creyera en su inocencia absoluta. «Claro que lo hiciste, cariño», respondió Patricia, con un tono de falsa condescendencia que me heló la sangre, acariciando el dorso de la mano de Alejandro con una uña pintada de rojo oscuro. «¿Recuerdas aquella tarde de julio en la que firmaste digitalmente la renovación del seguro de responsabilidad civil de tu estudio de arquitectura en mi ordenador portátil, verdad? Solo tuviste que introducir tu clave de firma digital en la plataforma del banco para agilizar el trámite. Lo que no sabías es que la pestaña activa en el navegador no era la de la aseguradora, sino la de la solicitud de los créditos con garantía real de la casa de tu padre. Ante los ojos del Banco Santander, tú eres el solicitante principal y yo solo soy una mera intermediaria que gestionó el papeleo administrativo. Si tu padre me denuncia, te denunciará a ti también, y ambos terminaremos compartiendo la desgracia». El silencio que siguió a su confesión fue de una gravedad insoportable. Patricia se inclinó ligeramente hacia adelante, esperando ver en mi rostro la derrota definitiva de un anciano acorralado que prefiere perder su patrimonio antes que ver a su único hijo en el banquillo de los acusados de la audiencia provincial. Sin embargo, mi mente de ingeniero civil ya había calculado esa variable mucho antes de cruzar la puerta del restaurante. En 35 años de profesión, he visto a contratistas corruptos intentar culpar a jóvenes ingenieros de obra por fallas en el hormigón, y siempre aprendí que el registro documental y la cronología física son las armas más destructivas contra cualquier mentira sofisticada. Saqué de mi portafolio de cuero un tercer sobre de color azul oscuro, más pequeño que los anteriores, y lo coloqué sobre la mesa con un golpe seco que hizo tintinear las copas de vino. «Cometes un error de cálculo imperdonable, Patricia, un fallo estructural básico que cualquier estudiante de primer año de ingeniería sabría detectar», declaré con una voz pausada, desprovista de cualquier atisbo de rabia, mirándola con una frialdad técnica que borró de inmediato la sonrisa de sus labios. «Tu arrogancia te hizo olvidar que el sistema de firma digital de la banca española no solo registra la pulsación de la clave de seguridad, sino que realiza un registro geolocalizado de la dirección IP de origen, el número de serie de la tarjeta SIM del dispositivo móvil asociado para la confirmación de doble factor y el registro horario de la transacción». Patricia parpadeó rápidamente, y por primera vez noté que un ligero temblor comenzaba a sacudir el lóbulo de su oreja izquierda, un síntoma físico inequívoco de que la seguridad de su discurso se estaba agrietando. El primer préstamo fraudulento de 50.000 euros se firmó digitalmente el lunes 12 de junio de 2023 a las 11:43 de la mañana. Continué abriendo la carpeta azul y señalando una hoja de Excel impresa con columnas de datos técnicos. En esa fecha y a esa hora exacta, Alejandro se encontraba en la localidad de Guadalajara, supervisando la cimentación del polideportivo municipal. Tengo aquí la copia del libro de visitas de la obra, firmado físicamente por el arquitecto municipal a las 11 horas en punto, así como el registro de su posicionamiento GPS facilitado por la propia aseguradora del coche de la empresa.
La firma digital de ese préstamo, sin embargo, se realizó desde una conexión de red inalámbrica, cuya dirección IP corresponde a las oficinas centrales de tu empresa de consultoría en el Paseo de la Castellana de Madrid. Tú tenías el teléfono de mi hijo en tu poder, porque supuestamente se lo habías pedido para enviarle unas fotos de la reforma de la cocina, y aprovechaste ese intervalo para recibir el mensaje de texto de confirmación bancaria sin que él se diera cuenta. Alejandro levantó la cabeza, limpiándose las lágrimas con la manga de su chaqueta, sintiendo que la soga invisible que su esposa le había colocado al cuello comenzaba a aflojarse gracias a la precisión matemática de su padre. Y lo mismo ocurre con las otras 2 solicitudes de crédito, añadí pasando las páginas del informe con un susurro de papel que parecía marcar el ritmo del veredicto. En todas ellas, Alejandro se encontraba realizando visitas técnicas fuera de la provincia de Madrid, mientras que los accesos informáticos se realizaron desde tus dispositivos personales, utilizando tu propio navegador de Internet que tiene registrada tu dirección física de red en Chamberí. Mi abogado Manuel Torres Gil ya ha verificado estos datos con el Departamento de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial. Ante un juez de instrucción, Alejandro no es un cómplice, es otra de tus víctimas de estafa y suplantación de identidad. Tu intento de chantaje no es más que un castillo de naipes que se desmorona ante el menor soplo de viento. Patricia se quedó muda, con la boca ligeramente abierta y el rostro de un color grisáceo que recordaba al cemento fresco. La rigidez de su postura en la silla se quebró por completo. Sus hombros se hundieron y sus manos, que antes se movían con tanta elegancia y suficiencia, se refugiaron bajo la mesa, apretándose mutuamente en un intento desesperado por controlar un temblor generalizado que ya no podía ocultar. Ahora, Patricia, vas a escuchar mis condiciones sin interrumpirme ni una sola vez, le advertí, deslizando sobre el mantel los documentos de rescisión que Manuel había preparado esa misma tarde. Tienes exactamente 5 minutos para tomar la decisión que marcará el resto de tu miserable existencia. Vas a firmar este documento de reconocimiento de deuda y devolución inmediata de fondos, autorizando la transferencia de vuelta de los 350.000 euros desde la cuenta de tu sociedad pantalla, Serrano en Ruiz Asociados, a mi cuenta personal del Banco Santander. También vas a firmar la solicitud de cancelación inmediata de la hipoteca fraudulenta sobre mi piso de la calle Alcalá, asumiendo tú todos los gastos de cancelación y las comisiones notariales asociadas. Alejandro la miraba ahora con una mezcla de desprecio absoluto y una profunda tristeza, la desilusión de un hombre que comprende que toda su vida de pareja ha sido una mentira diseñada para expoliar a su propia familia. Además, proseguí señalando el último pliego de papeles de la carpeta, vas a firmar este acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo con Alejandro, renunciando expresamente a cualquier tipo de pensión compensatoria, compensación por bienes gananciales o derechos sobre sus ingresos futuros. Una vez firmado todo, tienes 72 horas para recoger tus pertenencias personales de vuestro piso de Chamberí y abandonar el territorio nacional. Mi abogado retendrá la querella criminal en su caja fuerte durante ese plazo. Si en 48 horas el dinero no está en mi cuenta, o si el lunes por la mañana sigues en España, Manuel presentará la denuncia en el juzgado de guardia y la Policía Nacional procederá a tu detención inmediata por intento de asesinato y estafa agravada. Tú decides, una nueva vida en el extranjero empezando de cero o 15 años de tu juventud entre los muros de una prisión de mujeres. La vela de la mesa proyectaba sus últimas oscilaciones sobre el rostro de mi nuera. Patricia miró el bolígrafo de oro que seguía sobre la mesa, alargó su mano temblorosa y lo tomó entre sus dedos con una lentitud que denotaba el peso de su derrota absoluta. Sabía que no tenía salida, que cada una de mis afirmaciones estaba respaldada por pruebas de una solidez científica e informática incontestable. Acercó el documento de devolución de fondos a su lado de la mesa, apoyó la punta del bolígrafo sobre la línea de firma y comenzó a estampar su rúbrica con un trazo tembloroso, muy diferente de su caligrafía habitual. Firmó el reconocimiento de deuda,
firmó la cancelación de la hipoteca y finalmente firmó el borrador de divorcio consensual con Alejandro, dejando caer el bolígrafo sobre la mesa con un sonido seco en cuanto terminó la última firma. Se levantó de la silla con movimientos torpes, tomó su abrigo de lana negro y su bolso de cuero sin mirar a Alejandro ni una sola vez, manteniendo los ojos fijos en el suelo de madera rústica del restaurante. Caminó por el pasillo central de El Olivo, con pasos rápidos, casi huyendo del escenario de su derrota, y cruzó la puerta de salida perdiéndose en la oscuridad y la llovizna de la noche madrileña. Mi hijo Alejandro se desplomó sobre la mesa, cubriéndose el rostro con las manos, mientras un llanto silencioso y liberador sacudía sus hombros. Me acerqué a él, lo abracé con fuerza por los hombros y le susurré al oído que la pesadilla había terminado, que a partir de ese momento reconstruiríamos nuestras vidas juntos, lejos de la sombra de la traición y de la codicia. Sin embargo, justo cuando Tomás, el camarero, se acercaba a nuestra mesa, con una expresión de alivio en el rostro para retirarnos los platos intactos, mi teléfono móvil comenzó a vibrar con una intensidad inusual en el bolsillo interior de mi chaqueta. Al extraer el dispositivo, la pantalla mostraba una notificación de alerta de seguridad en tiempo real de la aplicación de mi vivienda. Al abrir el enlace, la cámara de seguridad que tenía instalada en el pasillo principal de mi piso de la calle Alcalá mostraba la imagen en directo de la cerradura de mi puerta principal, siendo forzada desde el exterior por un hombre corpulento cuya silueta no me resultaba familiar en absoluto. La pantalla de mi teléfono móvil vibraba con fuerza entre mis dedos, proyectando un resplandor azulado sobre la madera de la mesa 12, mientras la silueta de un desconocido con capucha forzaba la cerradura de mi casa en tiempo real. Alejandro se levantó de la silla de un salto, con los ojos desorbitados y el rostro aún surcado por las lágrimas del desengaño, mientras yo deslizaba el dedo por la pantalla para ampliar la imagen de alta definición que me enviaba la cámara de seguridad de mi pasillo recibidor en la calle Alcalá. El hombre de la pantalla sostenía una ganzúa metálica y una llave de repuesto, la misma llave que yo le había entregado a Patricia un año atrás, intentando vencer el cerrojo de seguridad que yo mismo había reforzado hacía apenas 2 días, como una medida de precaución de mi mente de ingeniero. «Papá, es ella. Ha mandado a alguien a tu piso para destruir las pruebas», susurró Alejandro, con una voz que temblaba por la rabia y el pánico, apretando los puños con una fuerza desmedida. «Tenemos que irnos ahora mismo. No podemos permitir que se salga con la suya después de todo lo que nos ha hecho». «Tranquilo, Alejandro. No ganes velocidad antes de asegurar el terreno», respondí con una calma glacial, manteniendo el control de mis emociones, mientras marcaba el número de emergencias de la Policía Nacional, el 091. En la ingeniería, cuando una estructura amenaza con colapsar, no corres hacia el peligro sin un plan de contención. La policía está patrullando la zona y llegará mucho antes que nosotros. Hablé con el operador de la sala de control de la Jefatura Superior de Policía con una precisión milimétrica, facilitando la dirección exacta de mi inmueble, el 3er piso de la calle Alcalá, y notificando que un intruso estaba intentando acceder a la vivienda en ese mismo instante, mientras yo observaba la escena por las cámaras de seguridad inalámbricas. El agente al otro lado de la línea me confirmó que una patrulla de seguridad ciudadana que se encontraba en las inmediaciones de la Plaza de la Independencia se dirigía al lugar con la máxima prioridad. Tomás se acercó a nuestra mesa con pasos silenciosos, sosteniendo una bandeja metálica bajo el brazo y mirándome con una profunda preocupación reflejada en sus ojos jóvenes. «Señor Alarcón, he visto la tensión en sus rostros. ¿Necesitan que llame a un taxi o que les ayude en algo más antes de que abandonen el local?», nos preguntó con una cortesía genuina que me recordó el valor de la decencia humana en medio de tanta podredumbre familiar. Le dediqué una última sonrisa de agradecimiento, tomé mi portafolio de cuero negro, donde guardaba los contratos firmados por Patricia, y salimos de El Olivo, bajo la lluvia fina que comenzaba a empapar el asfalto de las calles madrileñas. El trayecto en coche hacia mi piso fue un viaje sumido en un silencio denso y cargado de electricidad.
Alejandro miraba por la ventanilla del copiloto, viendo pasar las luces borrosas de los semáforos de la calle Alcalá, mientras procesaba la dolorosa realidad de que la mujer con la que había compartido los últimos años de su vida no solo era una estafadora y una asesina en potencia, sino un ser despiadado capaz de enviar a un delincuente común a asaltar la casa de su propio suegro para encubrir sus crímenes. Cuando aparqué el vehículo en la esquina de mi calle, las luces azules y rotativas de 2 coches patrulla de la Policía Nacional ya iluminaban las fachadas de piedra del edificio, proyectando sombras alargadas sobre la acera mojada. Subimos las escaleras a toda prisa y encontramos el pasillo del 3er piso custodiado por 2 agentes uniformados. En el suelo, esposado y con el rostro pegado a las baldosas de mármol, se encontraba un hombre corpulento de unos 40 años, que respondía al nombre de Julián Castro Delgado, un delincuente habitual con antecedentes por robo con fuerza en la zona centro de Madrid. Un tercer agente sostenía una bolsa de plástico transparente donde se encontraba la llave de mi piso y un juego de herramientas de cerrajería profesional. ¿Es usted el propietario de la vivienda, señor Alarcón?, me preguntó el inspector, a cargo de la patrulla, revisando mi documento de identidad con profesionalidad. Hemos interceptado a este individuo justo cuando lograba abrir el pestillo interior. Tenía una copia de la llave original, pero el cerrojo de seguridad adicional le ha retrasado lo suficiente para que llegáramos a tiempo de detenerlo con las manos en la masa. Sí, soy el propietario, agente, respondí sintiendo cómo el cansancio físico acumulado de estos días de tensión comenzaba a pasarme factura en las articulaciones. Y este hombre no ha venido a robar objetos de valor corrientes. Ha sido contratado por mi nuera, Patricia Serrano Ruiz, para destruir pruebas de un delito de estafa y un intento de homicidio que mi abogado ya está tramitando con los tribunales. Al escuchar el nombre de Patricia y verse acorralado por la presencia policial y la grabación de seguridad que yo sostenía en mi teléfono móvil, el delincuente esposado no tardó en derrumbarse ante la presión del inspector. Confesó en ese mismo pasillo, bajo la luz mortecina de los tubos fluorescentes, que una mujer que coincidía perfectamente con la descripción física de Patricia le había entregado las llaves del piso y la cantidad de 1.000 euros en efectivo esa misma tarde, con la instrucción precisa de entrar en el piso de la calle Alcalá, registrar mi despacho para llevarse una carpeta de color azul y tirar a la basura una caja de bombones de chocolate que se encontraba en el comedor. Esa última confesión fue el clavo definitivo en el ataúd legal de Patricia. Ya no solo se enfrentaba a una querella privada por delitos económicos y un informe de toxicología difícil de probar sin un testigo directo. Ahora existía un atestado policial por robo con fuerza en grado de tentativa y una acusación directa de obstrucción a la justicia y contratación de un sicario para la destrucción de pruebas físicas de un intento de asesinato. Su estrategia de chantaje y su última carta de desesperación habían sido demolidas por completo por la rapidez de mi reacción y el orden de mi sistema de seguridad. La mañana del viernes 24 de marzo de 2023 amaneció con un cielo limpio y un sol brillante que comenzaba a calentar el ambiente de la capital. Me encontraba en el despacho de mi abogado Manuel en el Paseo de la Castellana, junto a mi hijo Alejandro, esperando que se cumpliera el plazo de 48 horas que le habíamos concedido a Patricia para realizar la transferencia de los fondos desviados. A las 10 en punto de la mañana, mi ordenador portátil emitió un pitido suave que indicaba una actualización en el sistema de mi banca digital del Banco Santander. Al abrir la pantalla de movimientos de mi cuenta de ahorros, mis ojos contemplaron una de las cifras más satisfactorias de toda mi carrera profesional. Una transferencia entrante por un valor exacto de 350.000 euros proveniente de la sociedad Serrano Ruiz Asociados, acompañada de un justificante firmado por el Departamento de Operaciones del BBVA que confirmaba la devolución íntegra del capital sustraído. Pocos minutos después, sonó el teléfono del despacho de Manuel. Era el notario de la calle Serrano, confirmando que Patricia se había presentado a primera hora para firmar la escritura de cancelación de la hipoteca fraudulenta sobre mi vivienda de la calle Alcalá,
asumiendo una penalización de 12.000 euros por la resolución anticipada del contrato de crédito. «Se ha terminado, Ricardo», declaró Manuel con una sonrisa de sincera satisfacción, cerrando la carpeta azul con un golpe definitivo y guardándola en el cajón de seguridad de su escritorio. «Patricia ha cumplido hasta la última de las condiciones para evitar la prisión inmediata. Su abogado me ha confirmado que ya ha comprado un billete de avión solo de ida con destino a Buenos Aires, que sale esta misma tarde desde el aeropuerto de Barajas. No volverá a pisar territorio español en su vida, pues sabe que en el momento en que lo haga, la querella criminal por intento de asesinato y estafa agravada saldrá de mi caja fuerte directamente hacia el juzgado de guardia». Alejandro respiró hondo, dejando caer los hombros como si se hubiera quitado de encima una losa de hormigón de varias toneladas que le impedía respirar con normalidad. Se volvió hacia mí, me tomó de las manos con una devoción filial que me devolvió la paz que había perdido tras la muerte de mi esposa, y me pidió perdón con una sinceridad que me conmovió hasta lo más profundo de mi ser. «Papá, gracias por no haberte rendido conmigo, por haber tenido la frialdad y la inteligencia para protegerme incluso cuando yo estaba ciego por un amor que no merecía la pena», me dijo Alejandro con los ojos brillantes de emoción. «He sido un tonto de capirote por dejarme manipular de esa manera, pero te juro que voy a pasar el resto de mis días devolviéndote la confianza y el respeto que siempre has merecido. Ya no tienes que pedirme perdón por nada, hijo», le respondí, abrazándolo con fuerza contra mi pecho de lana azul marino. Los ingenieros sabemos que hasta las mejores estructuras sufren fatiga de materiales bajo cargas que no pueden prever. Lo importante no es que la viga se haya doblado, sino que hemos sido capaces de reforzar los cimientos a tiempo para que la casa no se venga abajo. A partir de hoy, reconstruiremos todo juntos, piedra a piedra. Un mes después de aquella tormentosa cena en el restaurante El Olivo, decidí realizar una última visita al local que casi se convierte en el escenario de mi última cena. Me presenté al mediodía, cuando el sol de la primavera madrileña iluminaba con fuerza las mesas del patio interior y el olor a romero y ajo asado llenaba el ambiente con su habitual calidez. Tomás Medina Torres se encontraba trabajando en su sección, vistiendo su impecable delantal negro y una sonrisa de tranquilidad que reflejaba la paz de quien sabe que ha obrado con rectitud en un momento crítico. Me acerqué a la barra de servicio y le pedí al encargado que me permitiera hablar con el muchacho durante unos minutos en una mesa apartada del salón principal. Cuando Tomás se sentó frente a mí, le entregué un sobre de cuero marrón que contenía un contrato de constitución de sociedad civil y un cheque bancario por un valor de 50.000 euros que yo mismo había firmado esa mañana. «¿Qué es esto, señor Alarcón?», preguntó el muchacho con los ojos abiertos por la sorpresa, temiendo que se tratara de otro problema legal relacionado con el caso de mi nuera. «TAC es la recompensa a tu decencia, Tomás», le respondí con voz firme y serena, apoyando mi mano sobre su hombro joven. «Con este capital vas a poder dejar de doblar turnos en la restauración y vas a poder abrir tu propio y pequeño café de especialidad en el centro de la ciudad, tal como me contaste que era tu gran sueño de infancia. Mi hijo Alejandro se encargará de diseñar los planos de la reforma de forma completamente gratuita, y yo me aseguraré de supervisar la obra para que los cimientos de tu nuevo negocio sean tan sólidos como tu honradez. El mundo necesita más personas como tú, Tomás, y los Alarcón Gómez nunca olvidamos a quienes nos salvan la vida». El joven camarero no pudo contener las lágrimas de emoción, estrechándome la mano con una fuerza que me transmitió una inmensa satisfacción personal, una alegría pura que justificaba con creces cada momento de dolor, cada noche de desvelo y cada cálculo frío que había tenido que realizar para derrotar a Patricia sin destruir el futuro de mi hijo en el proceso. Hoy, a mis 64 años, me encuentro sentado en el sillón de orejas de mi salón de la calle Alcalá, contemplando la luz del atardecer que tiñe de tonos dorados y rojizos las paredes de mi hogar recuperado. Mi hijo Alejandro vive temporalmente conmigo, mientras gestionamos el papeleo final de su divorcio consensual y trabaja con un entusiasmo renovado
en la licitación del Polideportivo Municipal, un proyecto que ahora sé que ganará por la solidez de sus planos y la madurez que ha adquirido tras superar esta dura prueba existencial. En mi mesita de noche, junto a mis medicamentos diarios para el corazón que ahora tomo con una absoluta tranquilidad y sin el temor de que hayan sido alterados por manos enemigas, reposa mi viejo reloj de bolsillo de oro, marcando el paso del tiempo con un tic-tac constante, rítmico y lleno de vida. He aprendido que la jubilación no es el final del camino de un hombre, sino una nueva etapa donde la experiencia acumulada se convierte en nuestra mejor herramienta de resistencia. La verdadera sabiduría no consiste en evitar las tormentas de la traición y de la codicia familiar que a veces amenazan con destruirnos, sino en conservar la paciencia, la frialdad técnica de un constructor y la dignidad intacta para edificar un refugio de justicia y libertad sobre las ruinas de la falsedad de los demás, garantizando que el legado de nuestra vida siga en pie frente a cualquier tempestad. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.